Y para hablar de las dudas que surgen sobre este tema o qué es lo que sigue, le agradezco mucho a Claudia Aguilar Barroso, abogada constitucionalista. Qué gusto saludarle, Claudia. Buena tarde. Hola Michelle, buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Primero, quiero preguntarte sobre la votación previa a, obviamente, la publicación en el diario oficial, cómo se dio en los congresos del Estado. ¿Qué te pareció a ti? Pues la verdad es que es lamentable, pero ya nos sorprende, ¿no? Ahora sí que parece como de esos stickers que circulan, porque pues ya lo vimos justamente en cómo se aprobó la reforma al Poder Judicial. Fue en fast track, sin leer, en una sede alterna, sala de armas, sin tener conciencia de quiénes estaban. Y luego en menos de un par de horas ya había estado aprobada por la primera legislatura de los estados. Esto la verdad es que yo creo que lo más grave es que todo se aprobó en un 48 horas. Fue el proceso, digamos, de la dictaminación, discusión, Sí. circulación a todas las legislaturas, incluso la declaratoria de constitucionalidad y la publicación en el diario oficial, que fue justamente, como decías, en la edición vespertina, prácticamente al filo de la medianoche del 31 de octubre. Así es. Queda claro que la iniciativa de la supremacía constitucional era para blindar la reforma al Poder Judicial, sobre todo porque se sentía una posible embestida por parte de la Corte Suprema de nuestro país. Sin embargo, hay algunos, o creo que no se ha extendido o no se ha hablado del tema sobre qué otras repercusiones puede haber o implicaciones puede tener aprobar la supremacía constitucional como ocurrió este uno, bueno, no, anteriormente, pero ya se confirma con la publicación en el diario oficial el 1 de noviembre. Así es, pues mira, las implicaciones son mucho más graves porque creo que no hemos alcanzado a ver que justamente más allá de supremacía se está hablando de inimpugnabilidad de reformas y adiciones a la Constitución. Uh Es -huh. decir, no estamos hablando de supremacía constitucional, estamos hablando de supremacía morenista, subordinación constitucional, y no estamos alcanzando a ver que lo que están haciendo es dejarnos a las y los gobernados sin la posibilidad incluso de promover juicios de amparo cuando derivado de esas reformas se cometan violaciones graves a derechos humanos o existan retrocesos graves en materia de derechos humanos en el diseño, porque reformar no quiere decir de ninguna manera pues dinamitar o deshacer lo que existe en el pacto a través de la reforma constitucional. Y además también está limitando la defensa de las entidades federativas a través del control o el impedimento de las controversias constitucionales o incluso de las acciones de inconstitucionalidad o Sí. reformas de adiciones a la Constitución. Abogada, para que entienda la gente, porque justo ese fue uno de los primeros argumentos de quien se opuso a la aprobación luego de la decisión de los congresos, de por qué es peligroso para los estados. Por ahí mencionaban que le quitaban el poder justamente para reclamar, o sea, grandes rasgos esto. ¿Hay algún dato o algún ejemplo que tenga la abogada Claudia Aguilar en mente para entender un poco por qué le afectaría a los estados? Pues mira, yo creo que tenemos graves implicaciones en términos de cómo se está notando un régimen que está queriendo centralizar otra vez el poder Ok. y está desdibujando las facultades de los estados. Esto lo estamos viendo pues claramente incluso desde la reforma judicial, que es el contexto o el telón de fondo de esta conversación, donde está mandando que en las legislaturas estatales se replique este modelo de división del Consejo de la Judicatura, de elección de los jueces a nivel local por voto popular. Eso es una invasión de esferas competenciales en última instancia, no es una deferencia a los legisladores. Pero como esta podría haber muchas más, que se arroguen facultades en términos de la hacienda pública de los estados, que invadan facultades de las y de los municipios. Entonces, yo creo que es muy delicado, pero me parece más delicado aún el caso de las personas, ¿no? De todos y cada uno de nosotros. Uh -huh. Podemos llegar, muchas veces nos vamos al tema de las personas y yo normalmente hago temas de género, pero hablemos de la propiedad privada. ¿No? Todos sabemos que puede existir la expropiación por causas de utilidad pública y que además habrá una indemnización, pero que tenemos el derecho a la audiencia previa. ¿Qué pasa si hay una reforma constitucional que permite, porque las mayorías de Morena sí lo deciden, que por causas de utilidad pública todas las expropiaciones pueden ser sin audiencia previa y además sin indemnización? Y es una reforma constitucional que, como vemos, se pueden aprobar fast track. En un 2x3 nos quedamos sin ningún mecanismo de defensa si decimos que esto, porque la mayoría de Morena lo decide, está bien. Yo creo que todavía hay mucho que decir y que además pues no podemos olvidar que México es parte de una serie de tratados internacionales y estas medidas son regresivas y por lo tanto son inconvencionales, es decir, violentan o transgreden el marco que hemos suscrito y adoptado, que es derecho interno de fuente internacional, pero es derecho interno. Abogada, y muchos piensan que ya fue la última banderilla que salió del barco. Es decir, ¿hay algo más que se pueda hacer dentro de nuestro país, independientemente
de los tratados internacionales en relación posiblemente a las violaciones de derechos humanos, como acaba de mencionar. Pero en México quedó definitivamente blindada con esta aprobación de la supremacía. ¿Hay algo que pueda hacer la Suprema Corte de Justicia? Yo creo que la Suprema Corte de Justicia tiene mucho que decir, sobre todo de cara a la discusión tan importante que vamos a tener el martes a partir de las 10 de la mañana, donde se va a discutir el proyecto de resolución que propuso el ministro González Alcántara Carrancá Ujú. para resolver la acción de inconstitucionalidad que promovieron los partidos políticos y algunas legislaturas estatales, precisamente por la reforma judicial. ¿Y por qué digo que esto que tendrá mucho que decir? Porque seguramente va a ser materia de la discusión, saber si pueden o no abordar la discusión, porque me imagino que por lo menos alguna de las ministras que integran, pues que públicamente se han decantado, digamos, por favorecer esta reforma, por apoyarla y por decir que lo que está haciendo Morena está bien, seguramente lo pondrán sobre la mesa. Y también recordarás que el propio senador Noroña lo que dijo es, Fernández Noroña lo que dijo es que iba a presentar un escrito, el Senado, a la Corte para que sobreseyera esta acción. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que no la estudiara. Ujú. Y pues seguramente se tendrán que pronunciar. En ese sentido, yo creo que la Corte podrá hacer unas interpretaciones interesantes y relevantes, sobre todo para el marco jurídico, no nada más de la reforma que están estudiando a partir de la acción de inconstitucionalidad, sino sin duda, por ejemplo, podrían inaplicar esta reforma inconstitucional, porque esta reforma constitucional, perdón, porque violenta el marco normativo aplicable, haciendo una especie de control difuso, digamos, separándose y decir, Ujú. no podemos dejar sin defensa a los órganos, a las minorías parlamentarias y evidentemente en el caso específico a los partidos políticos que representan a esas minorías. Sin duda está depositada toda la esperanza para aquellos que se oponen obviamente a la reforma al Poder Judicial o a la aprobación de la supremacía constitucional, pues en este debate, este análisis que podrán hacer los ministros de la Suprema Corte. ¿No está la Suprema Corte actualmente ya debilitada, sobre todo con la renuncia de los 8 ministros, incluyendo la presidenta Norma Piña, abogada? Yo creo que la Suprema Corte está debilitada, pues minada incluso, pues porque llevan años golpeándola desde las mañaneras. Yo diría que en este caso está debilitada la República, está debilitada la división de poderes de una manera muy franca, muy clara, y que tendríamos que estar realmente preocupados porque al día de hoy tenemos 8 ministros que han renunciado justamente porque les pusieron desde el mandato de la reforma constitucional una disyuntiva donde era o acatas lisa y llanamente y te sometes a esto con todos los riesgos que implica para la división de poderes o presentas la renuncia. Entonces, eso es una coyuntura, pero lo más grave aún son las enormes cantidades de renuncias de todas las personas juzgadoras, porque realmente desmantelamos al Poder Judicial y cómo vamos a construir un Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes de la Unión, si lo hemos destruido en estos últimos meses. Entonces, me parece que lo que está debilitado es la República y la división de poderes. Ahora que menciona entonces que está debilitada la República, sin duda, y la división de poderes, uno pensaría que la oposición, incluso en otros estados de la República, pues levantaría la mano porque serían los principales afectados. Ya lo mencionaba, sobre todo en las decisiones estatales y el no poder impugnar una decisión que se toma, por ejemplo, desde el Senado de la República y que afecta desde lo económico a un estado. Se esperaba mucho más de ellos para armar un movimiento en contra e intentar convencer, yo creo que a la cabeza principal de este país, que es justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, de que la supremacía constitucional no era necesaria en estos momentos, sobre todo cuando había sido aprobada la reforma. Yo creo que sin duda, por lo menos la verdad, los votantes de cada una de las entidades federativas tendrían que esperar mucho más de sus diputados, porque Ujú. lo que vemos es realmente un golpe que viene desde el centralismo. Estamos otra vez en una verticalidad absoluta, donde entre el Ejecutivo y el Legislativo en mayoría, lisa y llanamente deciden, y esto pues que pensábamos que había quedado en el pasado lejano de los años 70 en nuestro país, pues es lamentablemente nuestra realidad. Entonces, sin duda, nos quedan a deber. Quizá no teníamos ninguna esperanza porque con esta vertiginosidad, velocidad y verticalidad que se han tomado las últimas decisiones, nos damos cuenta que si Morena desde el Ejecutivo con una iniciativa dispone, el Legislativo Federal lo arropa, digamos, de una pseudo legalidad o democracia mayoritaria, Ujú. y al final, pues las legislaturas estatales lo único que hacen es palomear sin siquiera darse el tiempo, ya no digas de discutir o analizar o ver las implicaciones. Me parece que en ocasiones no les da tiempo ni siquiera de leer el contenido de lo que están aprobando, y pues qué mejor ejemplo tenemos que en menos de 24 horas teníamos una reforma constitucional nueva, aprobada por más de 17 legislaturas, pues al filo de la medianoche.
Abogada, como usted mencionaba, entonces, durante esta entrevista, esta semana era importante por esta discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la supremacía constitucional, la reforma al Poder Judicial, y si nos permite más adelante estar en contacto con usted para saber su punto de vista de cómo se va desarrollando esta post ya publicación en el Diario Oficial de la Federación. Le agradezco esta charla. Muchísimas gracias.